Gracias, Padre amado. Gracias por ese pacto eterno que fue cumplido en Cristo, en la cruz, de cual todos nosotros somos participantes, beneficiarios de tan grande obra, de esa obra consumada, eterna, perfecta. Dios de pactos, que cumples tus promesas, que guardas tus palabras. Por eso hoy estamos aquí. Gracias por tu gracia, Señor. Por eso hoy estamos aquí, porque tu gracia nos ha mantenido en ti mismo, nos ha fortalecido, nos ha hecho entender lo que en nuestras fuerzas no podíamos. Gracias por este día hermoso. Gracias. Gracias por este tiempo que como familia, la familia de Dios, estamos edificándonos, estamos construyendo esta vida nueva que Dios nos entregó, la vida de Cristo. Espíritu Santo querido, ayúdanos. Esta es tu obra. Nosotros solamente somos colaboradores, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y la competencia, lo tenemos bien claro, proviene de Dios. Por eso nos sujetamos al gobierno del Espíritu, para que Él siga operando conforme al propósito de su voluntad, de quitar los velos, de derribar las fortalezas mentales que nos orientan a una conducta en contra de la voluntad de Dios. Gracias, Espíritu Santo amado. Te entregamos cada corazón y cada mente para que tú sigas alumbrándonos con esta realidad, con esta verdad presente, porque la palabra de verdad, la gracia verdadera de Dios no es otra cosa que la palabra de la cruz, lo que sucedió en la cruz para salvarnos. Ayúdanos a entender esta salvación tan grande, para estar atentos y no perder el rumbo. Gracias, amado. Te entregamos nuevamente que tomes el control, el gobierno, aún del ambiente, que esto se convierta en un ámbito de gloria, en un ámbito de luz, en un ámbito de gracia, en un gran ámbito de revelación de Cristo. Bendigo cada familia representada hoy acá y todas las familias que nos están viendo por el internet, por la televisión y escuchando por la radio. Gracias, amado. Confiamos en ti plenamente. Amén. Amén, amada familia. Si pudiéramos ver en nuestros corazones, si pudieran ver mi corazón, estoy tan feliz, al borde de las lágrimas, de ver a todos ustedes aquí y a personas que no veía de hace algún tiempo, y obviamente ya sabemos por la situación de la pandemia, pero bienvenidos, amados, a todos. Fernandito, Corina, amados del Señor, bienvenidos. Regina, amada, bienvenida. Leli, y así cada persona, Teresita, Anita y su esposo. Qué lindo de verlos. Y cada uno que están aquí, Martín y Diana. Y tenemos la gran bendición de nuestro amado Javierito nuevamente en la alabanza. Así que damos gracias al Señor por su gracia. Esta es la gracia maravillosa que nos fortalece, pero que nos hace permanecer en esta verdad maravillosa. Por eso es que no podemos diluir el Evangelio. Necesitamos predicar la palabra de verdad, entender lo que nos pasó, entender esta gran salvación, porque la Biblia dice, cuidado que nos deslicemos, cuidado que nos deslicemos.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados, y muchos se quedan con un entendimiento básico de la salvación solamente para escapar del infierno. Cuando la salvación es gloriosa, todo lo que implica la salvación, si podemos entender, vamos a caminar en esta tierra. Vamos a caminar en esta tierra de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo a lo que ya somos en Cristo, de acuerdo a esa nueva naturaleza, a esa nueva creación, a ese nuevo nacimiento que se operó por recibir a Cristo, por creer en Él. Así que vamos a recapitular un poquito lo que estuvimos hablando el domingo pasado para profundizar un poquito más en esto. Vamos a hablar del año agradable del Señor. Y todos ya sabemos, como lo dije también el domingo pasado, el año agradable del Señor no tiene que ver con un tiempo cronológico, tiene que ver con cielos abiertos que se activaron después de la cruz, tiempos oportunos, tiempos kairos. En esos tiempos vive la iglesia. Pero usted dirá, pero mire los tiempos que pasamos. Y la palabra también lo dice, que los días son malos. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo, entendiendo y estableciendo que en el Espíritu nosotros estamos en tiempos de oportunidades. Esos son los tiempos kairos de Dios. Cuando el mundo dice crisis, el tiempo de las oportunidades de Dios está para los hijos de Dios, para los hijos de la fe, para los que le creen, para que los que obedecen a su voz y a la fe. Entonces vamos a irnos a Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados, cada uno que tiene a Cristo ha renacido. ¿Qué es renacer? Es volver a nacer en el Espíritu, es esa regeneración en el Espíritu, ese espíritu humano que estaba muerto por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la salvación, la victoria en Cristo Jesús. Ahora nosotros hemos renacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza en nuestro interior y esa nueva naturaleza necesita ser alimentada, porque a mayor alimento de lo que es Cristo en nosotros, mayor luz y mayor revelación para caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces necesitamos entender lo que nos pasó, necesitamos entender esta salvación tan grande para no devaluar ni diluir todo lo que conlleva, todo lo que tiene que ver con esta salvación tan grande. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa palabra inmarcesible significa inmarchitable, que no se puede extinguir, que no se puede marchitar. Una herencia incorruptible. Esta herencia no se puede corromper, nada la puede corromper, porque es en el Espíritu y es en Cristo. Pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío para los hijos de Dios? Nosotros hemos entendido que en la dimensión eterna, que en la dimensión del Espíritu ya se estableció la obra consumada de Jesús en el ámbito del Espíritu, en el ámbito de lo legal y en el ámbito de lo eterno. Ya está hecho. Pero el desafío, ¿cuál es? Activar todo lo que ya está hecho por la fe, por la obediencia, por permanecer en Él a esta vida
terrena que vivimos acá, a operarlo, que se opere en nuestra alma. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros vamos a ver los contextos de cuándo está hablando la palabra fe, pero cuándo está hablando esa fe que es Cristo, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí nos podemos confundir. La salvación ya fue dada en el Espíritu, pero ¿cuándo es que se va a manifestar en el tiempo postrero? Cuando nuestra alma sea alineada, configurada y sometida al Espíritu. Y lo vamos a ver más adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta palabra manifestado la vamos a ver en esta carta del apóstol Pedro, lo que opera la manifestación de Cristo. A mayor manifestación y revelación de Cristo, la gracia de Cristo, esa gracia operativa, esa gracia poderosa que tiene el poder para liberar, para alinear, para someter, para establecer en el alma la verdad y la voluntad de Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro, no lo vemos físicamente. Por eso es que necesitamos la revelación y la manifestación de Cristo. ¿Dónde se va a manifestar Cristo? En nuestro interior, en nuestro corazón. Ahí va a haber la manifestación de Cristo para que la gracia de Dios, esa gracia operativa, comience a operar, a manifestar todo lo que opera la gracia, todo lo que hace la gracia. Porque la gracia nos fortalece, pero también la gracia nos instruye, la gracia nos guía. Y si es necesario, dice, vamos a ser probados. ¿Qué es lo que va a ser probada? Nuestra fe. La prueba, o como hablé el otro día, la tentación, son termómetros para que nosotros mismos podamos saber en dónde está anclada nuestra fe. Si nuestra fe está anclada en la verdad que es Cristo, el autor y consumador de la fe, ciertamente esa prueba va a ser de provecho. Porque ¿cuál es el fin de la prueba? ¿Cuál es el fin de la prueba? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Las pruebas muchas veces van a alinearnos, van a enfocarnos cuando estamos muy desenfocados. Porque cuando usted está siendo probado, no tiene ganas de otras cosas, sino de conocer, de tener, de ser fortalecido en su ser interior. Y es ahí que se opera la manifestación, la revelación de Cristo. Entonces, sigamos. Obteniendo el fin de vuestra fe. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Ese es el proceso que todos los hijos de Dios pasamos. Pero, ¿cómo lo pasamos? Ahí está el detalle. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben qué? A mayor entrega, a mayor rendimiento, a mayor entendimiento que cuando nos sometemos, cuando le permitimos a Cristo gobernar nuestras vidas, aún las pruebas van a ser de menor duración, porque la humildad del corazón va a no me sale la palabra, a acortar las pruebas. ¿Cuántas veces estamos soberbios, orgullosos, porque no hemos entendido?
Pero cuando nos sometemos, nos humillamos, amados, la humildad activa la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, como vimos domingo pasado, se aumenta y se multiplica. La gracia de Dios es aumentada, se aumenta, se multiplica. ¿Cuándo? Dice, pero Dios da mayor gracia. ¿A quiénes? Dios da gracia a los humildes, mas a los soberbios mira de lejos. Entonces, importante poder entender este tiempo, que es un tiempo de el Espíritu Santo nos está llevando a la madurez para no vivir nuestras vidas de cualquier manera, siendo que somos hijos de Dios y por lo tanto representantes de un reino al cual hemos sido trasladados. Así que el fin de vuestra fe, ¿cuál es? La salvación de vuestras almas. Por eso es que la fe va a ser probada. Va a ser probada nuestra fe. Y el Señor me ministraba el otro día haciendo me pidieron que haga un devocional en la universidad sobre Job. Y me ministraba cómo seguramente Job, en los meses, porque no fueron años, fueron meses, y la Biblia también lo dice, de su prueba que fue muy dura, seguramente Job clamaba y decía, Señor, por favor, ayúdame, líbrame. Pero Dios estaba como los docentes cuando estamos dando exámenes. ¿Qué hacen? Están observando callados. Muchas veces Dios está observando callado. ¿Y por qué no interviene al clamor? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque si interviene antes de que se logre el objetivo de la prueba, abortó la prueba, abortamos la prueba. Entonces, ¿qué sucedió con Job? Seguramente clamaba, pero hasta que se cumplió el objetivo que Dios tenía con él, no fue levantada. ¿Cuál era el objetivo? Job conocía a Dios de oídas. Era domesticado para hacer las cosas bien, pero su naturaleza era una naturaleza de temor. Y él mismo lo reconoció. Todo lo que temía me sobrevino. Entonces, las pruebas, Dios las permite para probar nuestra fe. Y cuando lo logra, ¿qué es lo que hace? Job entendió y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que no comprendía. Por lo tanto, ahora me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído. Amados, ¿cuántos hijos de Dios solamente han oído de lo que Dios hizo con otros, pero no lo conocen? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento. Por lo tanto, decido renovar mi entendimiento, porque esto de la renovación del entendimiento es una acción continua. Ah, no, ya yo sé, ya está repitiendo lo mismo, ya yo sé. No, amados, no sabemos nada como deberíamos saberlo. Pero si alguno conoce a Dios, es maravilloso. Entonces vamos a seguir porque lo que tenemos es bueno. Entonces aquí el apóstol Pedro sigue hablando y diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál es la gracia destinada a vosotros? Como dijimos, la gracia es como un diamante que tiene muchas caras por donde Dios puede reflejar su luz, que tiene muchas facetas y mucha gente se queda con una sola faceta de la gracia de Dios. Ah, es un favor inmerecido.
es un favor inmerecido. No, la gracia de Dios es Cristo, amados. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para vivir la nueva vida, la vida del Espíritu. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y ellos entendieron que no eran para ellos. Pero fíjese la responsabilidad de esa generación. Inquirieron diligentemente, indagaron. ¿A qué tiempo se refería? ¿A qué persona se refería esa salvación? Y entendieron que era la persona de Cristo. Nosotros somos privilegiados de vivir después de la cruz. Por tanto, ya que cuando entendemos esta salvación tan grande, el despliegue, lo que se operó en esta salvación tan grande, no vamos a vivir pues de cualquier manera. Y por eso dice, por tanto, ese por tanto tiene que ver con lo anterior, que lo que está hablando es tan importante. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Afirmen los lomos de su entender, afírmense en el entender, vivan una vida en inteligencia. Yo comparo para hacer los mensajes con otras versiones. Y en la versión NBI dice, vivan con inteligencia. ¿Qué es la inteligencia en la Biblia? Dice Proverbios 9, que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo, es el conocimiento de Dios. Mucha gente es inteligente, pero no es sabia. Cuando no han entendido, cuando solamente han entendido una inteligencia natural para los estudios, muchos títulos, mucho estudio, y está bien, está muy bien eso, conocer está muy bien, pero no son sabios, no viven como sabios, tendrán mucho conocimiento, pero sus vidas son de necios y no de sabios. Lo vamos a ir viendo también. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sobrios significa tener dominio propio. ¿Y este dominio propio dónde se encuentra? En la naturaleza nueva que portamos. Es una expresión de esa naturaleza, tener dominio propio. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La segunda vez que habla de la manifestación. Entonces les está diciendo, para vivir esta nueva vida, para vivir esta salvación tan grande, ustedes no pueden vivir en sus propias fuerzas. No pueden vivir esta salvación tan grande, esta nueva vida en Cristo, en su propia sabiduría. Porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. No pueden vivir en su propio entendimiento. Necesitan esperar. Necesitan esperar a que la gracia de Dios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cómo es que esta gracia va creciendo en nosotros? A medida que vamos comiendo de Cristo, a medida que nuestro espíritu se va alimentando de Cristo, se va alimentando de la verdad. Amados, qué importante es, como vimos domingo pasado, la palabra de verdad, la palabra de la cruz, es lo que va a crucificar, es lo que se va a oponer a todos los deseos del alma, para que Cristo siga creciendo y siga siendo formado en nosotros. Entonces, cuando escuchamos esta palabra de verdad, cuando escuchamos esta palabra de gracia, pero la gracia bien entendida, no esa gracia mal entendida que nos lleva a un libertinaje. Esa gracia de verdad, cuando escuchamos la palabra de verdad, la gracia verdadera de Dios,
¿qué es lo que va a operar en nosotros? La manifestación de Cristo, la revelación de Cristo y por lo tanto, mayor gracia. ¿Seguimos? Entonces, mire, ahí el apóstol Pedro está conectando a mayor revelación de Cristo, mayor gracia para vivir ¿cómo? Cuando usted es hijo de alguien, tiene la genética de su padre. Nosotros en el espíritu tenemos el ADN de Dios. ¿Y cuál es el ADN de Dios? Nosotros hemos visto que en el reino al cual hemos sido trasladados, la característica principal de este reino es la obediencia. Porque el rey de este reino es nuestro ejemplo. Él nos lo mostró. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que rogaba al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente y por lo que padeció, aprendió la obediencia. La naturaleza del Cristo que portaba, él estaba adentro, esa naturaleza obediente, pero la vida de Jesús tenía que ser desarrollada, tenía que ser entrenada a obedecer a Dios para que se manifieste ese Cristo que portaba. Porque sabemos que el Cristo, el Espíritu eterno de Dios, vino y se metió en un bebé. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Pero ¿qué fue lo que entró por el Espíritu Santo? El Cristo eterno. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Por eso es que entender lo que nos pasó es tan importante. No podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar que nuestra mente divague. Necesitamos seguir siendo edificados en esta verdad presente, en esta verdad poderosa. Es una edificación ininterrumpida para seguir conociendo esta vida. Es una vida de gracia y es una vida de libertad. Es una libertad plena, la libertad del espíritu, la libertad interior. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amados, la santidad de Dios nos ha separado, nos ha apartado de todo lo que se opera en el sistema del mundo. El sistema del mundo es un pensamiento totalmente contrario al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué el sistema del mundo a quién no ha dañado? Ha dañado a todas las personas, a niños, a jóvenes, porque es un sistema anticristo, es un sistema contrario a la voluntad de Dios. Entonces, la naturaleza nueva que portamos nos ha establecido en un nuevo orden, pero también nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de la verdad. Y en el espíritu ahí estamos. Eso es una realidad. Sigamos, ya eso lo... Acá, para entender un poquito más, para profundizar, el camino a Dios estaba cerrado. El camino a la salvación estaba cerrado. Pero hace 2000 años, Cristo cumplió el propósito eterno de Dios, trayéndonos salvación al abrir un camino nuevo y vivo. ¿Para qué se inaugura un nuevo camino? Amados,
nosotros tenemos acá el camino que lleva al occidente, que lleva a Cochabamba, a La Paz, un camino antiguo, un camino viejo. Pero se construyó un camino nuevo. Y ahora mucha gente transita por el camino nuevo. Han dejado muchas veces el antiguo. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Nosotros que hemos sido salvos, Cristo que abrió, inauguró un camino nuevo, un camino de vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, necesitamos transitar, necesitamos caminar en este camino que es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria que vamos a tener aquí en esta tierra. Necesitamos transitar este camino de verdad, ¿cómo? Con un corazón sincero. Un corazón sincero reconoce, Señor, tengo esta situación, estas debilidades, esto, pero estoy entendiendo por la palabra y por la verdad que eso es la vieja vida, pero la nueva vida que has depositado en mí por gracia es completa, es santa, es perfecta. Ayúdame a cada día que me voy sometiendo, creyendo esta verdad, a que esta vida comience a crecer, a formarse y a manifestarse. Por eso es que a mayor crecimiento, incremento de esta vida, la manifestación de Cristo será gloriosa, traerá descanso. Qué difícil es vivir en nuestras fuerzas, de verdad. Qué difícil es vivir agenciando nosotros las cosas, sin esperar en la gracia que se nos trae al Cristo ir siendo revelado, al ser Cristo revelado en nuestro corazón. Amados, de verdad les aconsejo, depongamos toda actitud de orgullo, de soberbia, de decir, no, yo puedo, se va a hacer a mi manera, así tiene que ser. No, la gente madura entiende que lo que le pasa, que a los hijos de Dios, que lo que nos pasa a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si en este tiempo estás teniendo dificultad en algún área, en alguna situación, si has tenido una mala noticia, humíllate, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién es el único que nos puede sacar de las circunstancias, de las situaciones? Verdaderamente, Dios. Tú puedes agenciar alguna salida, pero esa salida será temporal. Lo que Dios hace es eterno, es para siempre. Trae paz, trae gozo, trae libertad. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Creámosle, decidamos creer. La fe es la sustancia del reino. La fe es la esencia y la sustancia del reino. La fe es Cristo en nosotros. Nosotros vivimos netamente por la fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Purificado los corazones. ¿Qué es lo que hace la verdad? ¿Qué es lo que hace la palabra de gracia? Separa todas las impurezas del corazón. Rompe con todo paradigma de engaño, como habíamos entendido la gracia de Dios. Ah, no, estoy en la gracia. Hago nomás porque
Me arrepiento y otra vez vuelvo. Y es así. Cometemos situaciones, todos pasamos. Pero amados, no podemos hacerlo de una manera consciente. Necesitamos de verdad rendir el corazón y no vivir a la ligera. Profundizar en esto. Porque el Espíritu se entristece. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lavado los cuerpos, dice, con agua pura. Esta salvación no se limita solo a nuestro espíritu. Esta salvación tiene que ver con nuestra alma. Y ya vemos que en esa operación de la gracia en el alma, ahí interviene nuestro libre albedrío. Intervienen nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. Y eso va a redundar en que nuestro cuerpo también pueda colaborar al propósito de Dios. Dice, lavado los cuerpos con agua pura. Esto tiene que ver también con nuestra mente. ¿Qué es el agua pura? Es la palabra del Espíritu. Es la palabra de verdad. La que va a fortalecer, la que va a alinear, la que va a sanar, la que nos va a hacer entender cosas que no entendíamos. Entonces, también dice una conciencia culpable. Pero por la fe, nosotros necesitamos alinear nuestra conciencia a la realidad de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque muchas veces viene a nuestra mente, pero has hecho esto, has hecho lo otro, una gran lista, la cual fue ya clavada en la cruz. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pararnos firmes en nuestra posición y declarar. Esa era la vieja mujer, pero ahora esta nueva tiene una conciencia limpia, tiene un corazón puro, porque se circunscribe solamente a creer en la obra de la cruz. Y comienza a vivir de acuerdo a lo que cree. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Habla de profesar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y más abajo dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Se hace costumbre, amados. Pero estoy muy feliz de verlos a todos hoy. Y sé que este es un nuevo tiempo, de un nuevo entendimiento, de que venimos aquí, así como salimos a nuestros trabajos, vamos a los supermercados y todo. ¿Por qué no venir acá a recibir, a ser edificados en la verdad, cuando hay todas las normas de bioseguridad? A ministrarnos como el cuerpo de Cristo, como la familia de Dios. Entonces, nosotros también, para ahondar un poquito más, la puerta a la salvación estaba cerrada. Pero Cristo es la puerta a la salvación. Cristo abrió esa puerta, ¿para qué? En el contexto de salir de una condición en la que nos encontrábamos. Así como los israelitas estaban esclavos en Egipto, eran esclavos en Egipto. Y todavía la muerte los estaba asediando. Pero ¿qué pasó? Pusieron la sangre de un cordero, prefigurando la obra de la cruz. Pusieron la sangre de un cordero en las puertas de sus casas. Y eso, ¿qué operó? Los libró de la muerte, pero también les dio la salida de la esclavitud para ir a encontrarse con la tierra prometida que Dios les había preparado. Entonces, Cristo es la puerta que nos ha salvado de la muerte espiritual, pero también de la esclavitud
de la carne. Por eso, si ya somos libres, yo pregunto, si somos libres, si Dios nos hizo libres, ¿vamos a seguir insistiendo en lo mismo? Eso es necedad. Eso es necedad. Insistir en algo que ya está caducado, que ya no opera para el bien de los que aman a Dios. Entonces Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Qué maravilloso. El que por mí entrare. Y en la Reina Valera dice, saldrá. Amados, la salvación es una salida. La salvación no solamente nos salvó del infierno, ¿sabe de qué nos salvó? De Adán, de la vieja naturaleza, de esa naturaleza transgresora, de esa naturaleza que no quiere someterse a Dios. De eso nos salvó. Pero solamente cuando queremos los beneficios de la salvación. Eso no es un corazón sincero. Un corazón sincero es, Señor, quiero la salvación completa, con todo. Porque ¿quiénes son los más beneficiados de esta salvación completa? Nosotros. Oiga, la gente que vive en pecado vive en un estrés permanente. ¿De verdad? Muchos mueren por ese estrés, por esa culpa. Cristo ya canceló la culpa en la cruz. Entonces, nosotros podemos entender que la vida que Cristo nos ha dado es una vida abundante. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido, dijo él, para que tengan vida, una nueva vida. Pero esa nueva vida, en esa nueva vida hay una semilla de abundancia. Amado, es verdad, en esta nueva vida hay una semilla de abundancia. Porque en el reino de Dios hay suficiencia, hay abundancia en todas las áreas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿por qué muchos hijos de Dios todavía no experimentan la abundancia de esta vida? Y no estoy hablando de cosas materiales, aunque lo incluye. Estoy hablando de la abundancia de la vida del espíritu, del alma y del cuerpo. Y todos estamos en un proceso. Pero a medida que vamos entendiendo, nos vamos sometiendo y hay mayor gracia, mayor revelación, mayor amplitud, mayor luz, mayor entendimiento. ¿Saben por qué? ¿Por qué muchos no disfrutan esta vida abundante? Porque malentendieron la gracia y viven en libertinaje. Y no estoy hablando solamente de cosas, de acciones o pecados o cosas morales. Hay algo más fuerte en el corazón que es el orgullo. También lo incluye, las cosas morales, obviamente. Pero estoy hablando del orgullo, de la obstinación, de decir no, es a mi manera, es como yo lo veo, como yo lo creo. Sin someternos al sabio de los sabios, al que nos creó, al que sabe cómo funcionamos. Una vida en miseria es una vida que no ha muerto al yo. Es una vida que no ha decidido morir al yo, que sigue gobernándose por su propia sabiduría, en sus propias fuerzas.
Muy importante tener en cuenta la gracia de Dios que se multiplica, que nos fortalece, que nos establece. Aquí vamos a ahondar un poquito sobre lo que hablamos el anterior domingo. Hablando de que mucha gente dice, pero yo estoy en la gracia. Y obviamente, después de la cruz, estamos en la gracia de Dios. Pero ¿vivimos la gracia? Porque la ley no es para el justo. La ley es para los injustos, para los que no conocen, no tienen conocimiento de Dios. Pero la ley también es para los transgresores. Entonces yo no puedo decir si sigo transgrediendo deliberadamente. No es así, es a mi manera. Si sigo transgrediendo deliberadamente, no puedo decir estoy en la gracia, porque la ley es para los transgresores. Sigo en la ley. ¿Y sabe cuál es lo duro de seguir en la ley? La ley es el poder del pecado. La ley es la que potencia el pecado. Pero si nos sometemos a Cristo y reconocemos, Señor, el dominio del pecado no está sobre mí, porque yo soy tuyo, te pertenezco y someto mi ser a vivir de acuerdo a tu voluntad. Me dispongo. En el proceso, ¿será que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, pero hay una disposición del corazón. Y el apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas está hablando sobre estas cosas. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, ¿para quién es la ley? Sigamos al próximo. En el próximo capítulo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿quién es la simiente? Cristo. ¿Para qué sirve la ley? Fue dada por las transgresiones, a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente. Si esta semilla de vida, Cristo en nosotros, crece, gobierna, fructifica, se manifiesta, no vamos a estar en la ley. Estamos en la gracia, manifestando la gracia. Dice, pero antes que viniese la fe, y aquí podemos ver el contexto de la palabra fe, nos está hablando de Cristo. Cristo es todo. Cristo es la gracia, Cristo es la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, antes que viniese esta semilla, esta simiente gloriosa que es Cristo, todos éramos transgresores, estábamos en una naturaleza generadora de pecado. La gente no peca, no es pecadora porque peca. La gente que no tiene a Cristo peca porque tiene una naturaleza de pecado. Es una naturaleza fabricadora, como la fábrica del pecado. Pero la gente que tiene a Cristo, esa fábrica fue cancelada, fue cerrada, fue anulada en la cruz. Por eso es tan importante la renovación del entendimiento a esta realidad. Porque aunque a veces, como decía el Chapulín, sin querer queriendo, a veces cuando fallamos vamos a decir, Señor, pero eso es la vieja mujer, ese es el viejo hombre, pero yo soy nueva, yo soy un nuevo hombre, yo te amo y mi vida te pertenece. Y someto mi ser completo para que tú lo gobiernes.
¿Me entiende? El pecado ya no es así nomás, el pecado ya duele. Decir, Señor, no quiero estar en esto. Me arrepiento y sigo adelante. Estábamos encerrados bajo la ley. Y obviamente, cuando hay niños espirituales, recibieron a Cristo, pero todavía no se ha renovado el entendimiento. Estos niños espirituales están en la ley. ¿Por qué? Porque usted a un niño le tiene que decir, no toque. Cuidado con la corriente de la luz. No haga esto otro. No toque, no haga, no diga. Va a decir a un niño. Pero eso se sobreentiende porque es un niño. Pero ese niño va a ir creciendo a medida que se vaya alimentando de la verdad. ¿Y sabe cómo va a crecer? Va a crecer saludable. Va a crecer saludable en querer más de esta verdad. Va a tener hambre de esta verdad. Y esta verdad, amados, es lo que nos hace libres. Por eso mi clamor es por la iglesia de Cristo en todas las naciones de la tierra. Oraba por Bolivia, pero ahora oro todas las naciones de la tierra. Que los pastores o la gente que ministra la palabra seamos lo suficientemente responsables para traer el alimento que va a nutrir, que va a limpiar, que va a liberar, que va a sanar, que va a ordenar, que va a establecer. Y se podrán enojar primero, pero cuando entendemos, la gente agradece. Gracias, porque me hablaste la verdad. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Aquí está la fe como Cristo, para llevarnos a Cristo. Entonces la fe, la ley ha sido un ayudante para llevarnos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el fin de la ley, el propósito de la ley, cuando entendemos que no la podemos cumplir en nuestra fuerza, va a ser conocer a Cristo, abandonarnos en Cristo, rendirnos a Él y entender que es en Él que todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el que le cree a Dios ya es justificado, ya tiene una nueva naturaleza. El desafío es vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Sigamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es lo maravilloso, amados. Bautismo significa sumergirse. Si estamos sumergidos en Cristo, vamos a estar revestidos de Cristo para vivir esta vida, para atravesar por este camino, para transitar por este camino, en victoria, en bendición, en paz. Pero es que me dañó, me maltrató, me humilló. Puede ser, eso vamos a pasar en esta tierra. Jesús lo dijo. Pero ¿cuál es mi respuesta ante esa situación? La gente madura tiene un entendimiento mayor. ¿Por qué la gente reacciona así? ¿Por qué la gente trata? ¿Por qué la gente se enoja así? Porque muchos están en una vieja naturaleza. Muchos no han crecido, muchos están en situaciones difíciles. Entonces podemos comprender y podemos perdonar. Podemos bendecir más bien al que nos ofende. Podemos amar a los que nos odian, a los enemigos. ¿Eso qué es? Sencillamente la manifestación de Cristo en su iglesia.
la manifestación de Cristo en nosotros. Cuando hablo de iglesia, no hablo de 4 paredes, hablo de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de esta iglesia. Somos un organismo vivo, poderoso, para manifestar esta vida. Entonces, de Cristo estáis revestidos. Amados, no solamente estamos sumergidos en Él, también se nota. También estamos revestidos de Cristo. Estar revestidos de Cristo es glorioso, porque podemos pasar por las peores situaciones. Pero ¿saben qué? Con una vida intacta, con la vida de Cristo intacta, con la vida de Cristo en crecimiento, con la vida de Cristo en fortaleza. Entonces, para entender la obra de la salvación de Cristo, nos vamos a Lucas, que dice que Jesús entró a la sinagoga como era su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías y él comenzó a leer. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros podemos ver también que ya estos pobres en espíritu, que recibieron a Cristo, que se convirtieron en hijos de Dios, pero no renovaron su mente, se quedaron con una mentalidad de pobreza. Porque no entendieron la salvación. La salvación nos estableció a Dios como nuestro Padre. Gran parte de la iglesia tiene una mentalidad de orfandad. No han conocido este amor del Padre. Este amor extraordinario de Dios, que amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, esta mentalidad de pobreza la podemos hallar no solamente en las cosas materiales, sino en toda área. Porque hemos visto en Pedro que nos ha dado las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Y por lo menos en la Biblia hay unos 7 tipos de las riquezas que podemos experimentar. Riquezas de pleno entendimiento, riquezas de gracia, de gloria, de sabiduría, riquezas relacionales. Qué hermoso es una persona rica relacionalmente, que puede tener compasión, que puede ser amable, que puede mirar con misericordia. Obviamente también riquezas materiales. Jesús estaba con sus discípulos y pasaron a una ciudad y les habló y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos, con una mentalidad de pobreza, le dijeron, entre ellos dijeron, esto ha dicho porque nos olvidamos de traer pan. Y Jesús se enojó y les dijo, ¿tan necios son ustedes? ¿No se acuerdan que de 2 pescados y 5 panes comieron 5,000? ¿De 7 panes comieron 4,000? ¿Por qué piensa dentro de ustedes que no tienen? Mentalidad de pobreza. ¿Por qué piensan dentro de ustedes que no tienen? Amados, es que aquí está. Es que la crisis, es que no sé qué, es que... Y es verdad, los días están malos. Hay una crisis. Pero los hijos de Dios que están en el reino tienen protección y provisión. Y esto es real. Y esto es verdad. Entonces,
¿Por qué piensan dentro de ustedes que no tienen? ¿Acaso no se acuerdan? ¿Pero qué dice la Biblia? No entendían porque sus corazones todavía estaban endurecidos. De esto estamos hablando, mis amados. Que lo único que puede transformar, liberar, ablandar, someter el corazón es la revelación de la gracia de Cristo, la revelación del amor del Padre, la revelación del amor de Dios. Entonces, vino a darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El sistema del mundo es muy perverso. Ha dañado a la mayoría de las personas. Y muchos hemos venido a Cristo con un corazón quebrantado. Nos ha dañado porque muchas veces con rechazo, con etiquetas, no, este es así, este es acá, este es así. Eso daña. Pero Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esta es una realidad que la iglesia necesita vivir. ¿Qué atadura todavía está operando? ¿Qué pensamos que todavía no podemos ser libres? Cristo ya nos hizo libres, somos libres en Él. Y podemos disfrutar esta libertad, porque la verdad nos ha hecho libres. Y vista a los ciegos. Qué maravilloso es, amados. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y muchos se maravillaron. Y otros no podían creer. Y le interrogaban al ciego. Y decían, decinos, ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Cómo va a sanar ese? Y él les dijo, no sé. Lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. Esa es la obra de Jesús. Y yo puedo decirlo y usted puede decirlo. Lo único que nosotros sabemos es que éramos ciegos, de verdad. Estábamos en oscuridad. Pero ahora podemos ver la luz. Podemos ver la luz que es Cristo. ¿Y sabe qué más? Nos hemos convertido en luz. Porque Jesús lo dijo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Esta sal que no solamente da sabor, que no solamente libra de la corrupción, también produce sed. Produce sed. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Cada palabra, cada intervención que usted tenga en su casa, en sus grupos, va a producir sed en otros. ¿Sed de quién? De Cristo, porque ese es el propósito. No atraer a nadie a uno mismo. Llevar a todos a Cristo. A Él. Él es. Estamos terminando. Entonces dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hemos entendido por el Espíritu que el año agradable del Señor no es un tiempo cronológico, no es el tiempo que Él vino en la cruz. El año agradable del Señor es una dimensión de cielos abiertos para los hijos de Dios. Si los cielos para los hijos de Dios están abiertos, entonces nosotros estamos en tiempos kairos, estamos en tiempos oportunos, estamos en tiempos de oportunidades. Y usted puede decir, pero la crisis y la pandemia, eso es una cuestión natural. Pero ya sabemos qué es lo que gobierna lo natural. El Espíritu. El Espíritu.
El Espíritu gobierna todas las cosas. Alinea, somete, gobierna lo natural. Por eso es que una persona de autoridad no es porque grita, no es porque tiene una jerarquía en un cargo. Una persona de autoridad es la que se ha sometido al gobierno del Espíritu. Y por eso tiene la autoridad de ese gobierno, tiene la autoridad de ese reino, tiene la autoridad del Espíritu. Yo o cualquiera de nosotros podemos gritar mucho y nos tendrán temor, pero eso no es autoridad. La autoridad es el gobierno del Espíritu. Y amados, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en esta vida. Reinarán en esta vida, gobernarán en esta vida. Entonces, nosotros podemos ver que los tiempos oportunos son tiempos kairos, son tiempos precisos. Por ejemplo, David fue oportuno para su generación. David fue oportuno, fue adecuado para su generación. ¿Por qué? Porque este hombre aprovechó los tiempos oportunos. ¿Sabe para qué? Para dejarse entrenar por Dios. Por eso es que pudo ser un hombre adecuado, preciso, oportuno para su generación. Toda la nación de Israel estaba siendo amedrentada por un gigante de 3 metros de altura. Dice que todos estaban en temor, los hombres de guerra, los hombres entrenados en la guerra estaban en temor. Pero apareció un muchacho de 17 años que había sido entrenado por el Espíritu, que había pasado tiempos siendo entrenado atrás del redil de las ovejas, donde nadie lo veía. Amados, la iglesia de Cristo, vamos a pasar tiempos así, tiempos solitarios, tiempos donde somos entrenados para en algún momento ser oportunos para nuestra generación. Entonces, aquí el filisteo durante 40 días amedrentaba al pueblo y decía, añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, gran temor. Pero ahí apareció, en el momento oportuno apareció un muchacho. Porque para tener autoridad no tiene que ver con las canas, no tiene que ver con los años, tiene que ver con cuánto Cristo se ha formado en nosotros, con cuánto de Cristo puede manifestar, cuánto de Cristo se puede manifestar a través de nosotros. Entonces, fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Esto es, amados, la gente que entendió, sabe qué es lo que lleva a su generación. Cuando está desmayada, cuando están en desánimo, en desaliento, cuando están viendo lo negativo, llevan fortaleza, llevan paz, pero también solución. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios en el cual usted está, no solamente son palabras, es poder. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y saben qué? No tiene que ver con tamaño. Dice que era bajo de estatura David, con un gigante de 3 metros. Tiene que ver con el gigante que está dentro de nosotros, con el Cristo poderoso
que nos levanta, nos fortalece para hacer lo que debemos hacer en el tiempo preciso. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amados, nosotros hoy no peleamos con osos ni con leones. La pelea no es ni siquiera con personas de afuera. Muchas de nuestras peleas es con nosotros mismos. Es con esa vieja naturaleza rebelde que no quiere doblegarse al Espíritu. Pero ¿sabe qué? Para eso somos entrenados. Por eso pasamos pruebas. Para que se vaya amansando esa fiera salvaje que está dentro. Puedo decirlo con estas palabras porque es verdad. Eso es cierto, es verdad. Y ahí es cuando decidimos morir. Porque reconocemos: no puedo en mi fuerza. Esta es la obra del Espíritu. Y para eso somos entrenados. Somos entrenados. Vendrán fieras, vendrán leones, pero el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Qué entendía David? Que estaba en un pacto eterno y que lo que lo estaban atacando, lo que lo estaba atacando, no estaba en pacto. Entender esto es muy poderoso. ¿En qué pacto está usted? Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amados, este hombre liberó a toda una nación de un gigante que les provocaba temor, porque fue adecuado, oportuno y preciso para su generación. Pero quiero decirte algo. Usted y yo no vamos a derribar gigantes físicos, pero ¿sabe qué? Cuando usted abre su boca, cuando usted manifiesta a Cristo, está derribando gigantes internos que aparentemente no se ven, o a veces sí se ven en la manifestación de un carácter depresivo o iracundo. Cuando usted abre su boca, está derribando gigantes internos. Él mató a un gigante físico, pero nosotros, por la obra del Espíritu, por el poder de la verdad y de la palabra, derribamos al gigante de la vieja naturaleza. Porque no es que uno sea peor que otro, no. Todos tenemos esa vieja naturaleza y se manifiesta de diferentes maneras. Por eso entender que esa vieja naturaleza fue clavada en la cruz es importante. Y comenzar a caminar en este camino vivo y nuevo que es la naturaleza del Espíritu. Entonces, mis amados, si estamos en tiempos kairos, en tiempos oportunos, en tiempos de oportunidades, ¿cómo vamos a pasar este tiempo si los días son malos? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabe qué hace la diligencia? La diligencia activa la disciplina.
La diligencia activa el enfoque, la diligencia activa la atención, la diligencia activa la prioridad en nuestros corazones, la diligencia activa la responsabilidad en nuestros corazones, con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestra generación. Dice, por lo tanto, volvamos por favor al 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabe qué es la necedad? Alguien que ignora lo que debería conocer, eso es ser un necio. Si deberíamos conocer, estamos ignorando, eso es ser necio. Sino como sabios. La Biblia, ¿con qué conecta sabiduría? Nosotros podemos ver en Job, en Proverbios. La sabiduría, dice, todos sabemos que la sabiduría es Cristo en nosotros. Pero la aplicación a nuestra vida diaria de esta sabiduría dice que la sabiduría es apartarse del mal. ¿Y cómo es que nos apartamos del mal? Cuando nos sometemos al gobierno de Cristo. Eso es sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es miedo de Dios, es gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, con un entendimiento de que estamos en el año agradable del Señor, con cielos abiertos, con un entendimiento de transitar este camino en fe, en amor, en paz y sobre todo esperando por completo en la gracia de Dios que se va a aumentar a medida que Cristo se ha revelado ¿dónde? En nuestro corazón, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Aquí el apóstol Pablo conecta insensatez con la sabiduría del mundo. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque podemos, como dije antes, tener muchos conocimientos de muchas cosas, pero no ser sabios. Porque sabiduría verdadera es caminar en la voluntad de Dios. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando habla la palabra de entendimiento, de los entendidos, habla de aquellos que son expertos, que son peritos, que conocen. Y a eso nos quiere llevar Dios, a conocer, a buscar, a inquirir, a aprender a Cristo en nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. En Dios el Padre están los tiempos y las sazones. Amado, ¿qué estás esperando en este tiempo? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Esperemos en el Señor, confiemos en Él. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. Hay un tiempo de juntar piedras y un tiempo de esparcir piedras. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? ¿En tu tiempo o en mi tiempo? El rey David decía, en tus manos están mis tiempos. Seamos sabios, amados. Yo quiero esto ahora, ya, en este tiempo. Espera el tiempo de Dios. Espera con fe, determinada en la fe, confiando solamente en Cristo.
ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Usted y yo hemos sido diseñados, escogidos antes de la fundación del mundo. En el antes, Él puso eternidad en nuestro corazón. Y eso es glorioso. Eso es una dimensión de lo consumado. ¿Sabe por qué? Porque antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado. O sea que antes que Adán peque, usted ya estaba en Cristo. Esto es maravilloso. Entonces, ¿por qué vivir a nuestra manera con todas estas buenas noticias? ¿Por qué no vivir a la manera de Dios? Todo es posible para el que cree. La condición ya está dada. Nosotros partimos desde una plataforma de victoria. Ya está dado en Cristo. Así que, el último versículo, Moisés en el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amados, estamos en tiempos kairos, con cielos abiertos. Caminemos como lo que somos. Usted tiene una naturaleza de sabiduría, porque la sabiduría es Cristo. Usted tiene una naturaleza de amor, de bondad. Usted es eso lo que la Biblia dice que es. Aprópiese, apropiémonos de lo que ya somos en Cristo y permitámosle a Él que se manifieste. Usted solamente puede permitir la manifestación del Hijo de Dios en su vida.